Esbeba se dedica a la producción, transformación y venta de esponjas vegetales, que son las que podéis ver al fondo, que nosotros producimos y transformamos en diferentes productos como por ejemplo estropajos, esponjas, manoplas. El proyecto nace por una parte porque, bueno, en mi familia siempre nos hemos dedicado, mi padre y mi abuelo, a la agricultura, y por otra porque, bueno, ya hacía unos años que me había vuelto a Almedíjar después de dar unas cuantas vueltas por el mundo y quería no solo vivir en Almedíjar, sino también pues desarrollar mi proyecto profesional en Almedíjar. Entonces decidí crear una empresa en el pueblo que tuviera por una parte la agricultura ecológica como eje transversal y por otra que produjera productos biodegradables. Bueno, nuestro proyecto aporta una nueva empresa a un territorio tan despoblado como es Almedíjar, y por otro lado, a nivel medioambiental, aporta pues la recuperación de bancales que estaban abandonados ya muchos años. El territorio nos aporta la base donde poder realizar el proyecto, ya que el terreno, ¿no?, donde hoy nos encontramos y los diferentes terrenos donde cultivamos son el eje transversal de nuestra producción y por tanto sin ellos sería imposible. Así que para nosotros el territorio lo es todo. Si reconocemos que la mayoría de gente se ha ido de los pueblos porque no había trabajo y porque no habían proyectos, pues es fácil entender que montar una empresa desde cero en un pueblo tiene unas dificultades añadidas. Nosotros nos hemos encontrado con diferentes, entre ellas podíamos nombrar, por ejemplo, pues el tener una red, ¿no? Una red tanto de proveedores como de clientes, como de personas que cooperen con el proyecto, en la que te sientas respaldado y en la que puedas pues eso, empezar a lanzar tu proyecto con más comodidad. Eso para mí ha sido una pata bastante importante que he tenido que construir y que me ha costado mucho esfuerzo y que creo que en las ciudades es mucho más fácil de encontrar, ¿no? Luego, por otra parte, también tenemos hándicaps económicos, evidentemente. Todo cuesta más de producir, todo está peor valorado en el pueblo, y todo eso nos hace pues que a nivel económico la empresa tenga unas rentabilidades pues un tanto más pequeñas y por tanto sea también más difícil emprender. Luego, a nivel de ya social, pues es verdad que tenemos una falta de servicios bastante grande en los pueblos, que eso tanto a nivel empresarial como a nivel personal pues hace que vivir y desarrollar en el proyecto en el pueblo sea también más complicado. Así que construyendo una red entre todos y ayudándonos entre todos los pequeños emprendedores del Alto Palancia, pues hemos conseguido que sea más fácil para todos este camino.